La siguiente charla vas presentando tú, Elena, y yo voy poniendo la charla. Perfecto. Y cambiando todo. Perfecto. Bueno, pues pasamos entonces a la siguiente presentación. Ella es Elena Hernando, ella viene de Enagas Renovables. Gas, Enagas, Enagas, disculpar. Totalmente. Bueno, pues Elena es ingeniera superior industrial, con máster en finanzas de energía y diversos programas ejecutivos y más de 20 años de experiencia, 16 de ellos en el sector energético. Y fundamentalmente pues ha trabajado pues en los ámbitos de la estrategia, desarrollo de negocio, MBA, en fusiones y adquisiciones, habiendo gestionado diferentes proyectos en Sudamérica, en Europa y en Asia, ¿no? Enfocada desde hace 5 años en lo que son los gases renovables, ¿no? En biometano e hidrógeno, primero desde el ámbito de su producción y comercialización y siendo actualmente gerente de análisis y desarrollo de negocio de infraestructuras en hidrógeno de Enagas. Entonces, Elena nos va a hablar un poquito de cómo Enagas pues, está un poco viendo pues, ese panorama de distribución del hidrógeno y nos va a contar más para que tengamos claro hasta qué punto la distribución del hidrógeno es un reto y cómo ellos lo están intentando solucionar. Cuando quieras, Elena. Gracias. Por ejemplo... No sé si me... Ah, vale, perfecto. Pues nada, buenos días y lo primero, pues encantada de poder estar aquí para ir un paso atrás en la cadena de valor del hidrógeno renovable y en este caso situarnos en lo que es el desarrollo de infraestructuras para el transporte y almacenamiento de hidrógeno. No es desde la perspectiva de la logística de última milla, para todo el tema de hidrogeneras, que estaría más ligado a lo que hemos visto anteriormente, sino que es todo el desarrollo de la infraestructura troncal, análoga a la que pueda existir a día de hoy en el sistema gasista actual, ¿no? Y yo creo que es un ámbito muy relevante, básicamente por dos aspectos, que son los dos grandes ejes del paradigma energético que hay a día de hoy. El primero de ellos es la descarbonización, que yo creo que lo habéis estado hablando pues, estos días, que el hidrógeno renovable, una de sus mayores ventajas es que permite la descarbonización de todos los sectores, ya que el papel de las infraestructuras es muy importante porque precisamente lo que hacen las infraestructuras es que ponen en común la producción con el consumo o con la demanda de hidrógeno renovable y vamos a ver que además normalmente no están en el mismo sitio, es decir, normalmente los lugares en los que hay una producción más favorable y el hidrógeno puede ser más competitivo, normalmente no están donde se necesita ese hidrógeno y por eso el rol fundamental que forman las infraestructuras, ¿no? Y luego, por otra parte, es la seguridad de suministro, que también es un tema clave a día de hoy, pues con todas las crisis que ha habido en los últimos años y especialmente pues, todo el conflicto con Rusia, Ucrania, se pone cada vez más de manifiesto pues, que es necesaria una seguridad de suministro y ahí las infraestructuras vuelven a jugar un papel clave y sobre todo además porque esas infraestructuras lo que te permiten es verdad, hay existencia de valles de hidrógeno, pero al final tú dependes de un productor o de muy poquitos productores y de un consumidor, mientras que las infraestructuras lo que te permiten es la diversificación de la producción, la diversificación del consumo y, por lo tanto, pues te permiten esa seguridad de suministro, ¿no? Aquí os voy a decir una visión muy general, que no sé si ya os la han dado a lo largo del curso, pero básicamente es que Europa es la que está marcando la senda del hidrógeno renovable. ¿Por qué? Porque en el fondo es donde se están marcando todas las políticas energéticas y todos los ámbitos regulatorios. Pues como sabéis hay una serie de paquetes, de medidas, de planes que abogan por la descarbonización y por ser climáticamente neutros. En ese sentido pues está el Green Deal, está el paquete Fit for 55, más recientemente y con la crisis que ha habido en los últimos años, pues está todo el tema del REPowerEU y todos ellos pues abogan por el hidrógeno como un vector energético que puede ser clave porque permite eso, la descarbonización de todos los sectores y contribuir a la seguridad de suministro, ¿no? A día de hoy hay un objetivo 2030 en Europa que es conseguir un consumo de 20 millones de toneladas de hidrógeno renovable para 2030. ¿Qué es lo que hace este plan REPowerEU? Y aquí es donde empieza todo el tema de las infraestructuras, pues reconoce que hay que reducir la dependencia de Rusia, como comentaba antes, hay que diversificar las fuentes de energía y luego hay que poder conectar esas zonas en las que hay una producción o un potencial
para la producción de hidrógeno renovable, como puede ser en este caso la península ibérica, por nuestra alta disponibilidad de recursos renovables, con las zonas en las que hay un mayor consumo o mayor potencial consumo de hidrógeno renovable en Europa, que en este caso pues, sería toda la zona de Alemania, ¿no? Entonces, así se establecen una serie de corredores claves energéticos a nivel europeo, y uno de ellos es el que nos afecta, es el que se llama Iberian Hydrogen Corridor, que es el que une la península ibérica, pasando por Francia, hacia Alemania, ¿no? Entonces, este tema de corredores se están potenciando por la Unión Europea. Ahora veremos que nosotros estamos como país en este corredor, que es el que se denomina H2Med, que además se ha reconocido que es un proyecto de interés común europeo, ¿no? Y luego, independientemente, pues a nivel nacional hay una serie de políticas y planes energéticos. Como sabéis, la actualización del borrador del PNIEC a día de hoy pues, está fijando un objetivo de 11 gigas de electrólisis en 2030. ¿Cuáles son las capacidades de España en este contexto? Pues como decía antes, por un lado tenemos un gran potencial de generación eléctrica renovable por nuestra disponibilidad de recurso eólico y solar. Luego tenemos una serie de infraestructuras robustas a día de hoy de gas natural, que a futuro pueden ser potencialmente reconvertibles, si no todas en parte, para una red de hidrógeno renovable. Tenemos una posición geográfica muy privilegiada porque estamos digamos que en la potencial nexo de unión del norte de África con la entrada hacia Europa, y luego pues obviamente tenemos una serie de capacidades industriales. El sector del hidrógeno renovable en nuestro país pues tiene un rol muy importante, tanto a nivel de desarrolladores, productores, tecnólogos, etcétera, y luego obviamente pues tenemos ese potencial corredor que, como comentaba antes, tiene un gran foco a nivel europeo, que es el corredor H2Med. ¿Qué es lo que hacemos desde Nagas como compañía? Bueno, Nagas, me imagino que os sonará, pues que somos el transportista único de la red troncal iba a decir de hidrógeno, de gas natural a día de hoy, con más de 11.000 kilómetros de gasoductos. Al mismo tiempo somos también el gestor técnico del sistema gasista, y luego hemos ido avanzando en los últimos años en todo este potencial mercado de los gases renovables. Inicialmente, pues como comentaban en la introducción, empezamos con el tema del biometano, del hidrógeno renovable, desde el punto de vista de la producción, comercialización, que eso os comentarán más adelante nuestros compañeros de Nagas Renovable, que al final es una filial de Nagas que se dedica a todos estos aspectos. Y después tenemos el foco como visión de compañía del desarrollo de infraestructuras troncales de hidrógeno, análogo a como hacemos en el gas natural, que es lo que se denomina desde Europa el HTNO o Hydrogen Transport Network Operator. Se ha reconocido que va a haber una futura figura en los países que va a ser estos operadores de las redes de hidrógeno, ¿no? Y luego, como gestor técnico del sistema gasista actual, también nos han encomendado la puesta en marcha del sistema de garantías de origen, que lo que permite es precisamente poner en valor esa capacidad del hidrógeno como renovable y ponerlo en venta en el mercado, ¿no? Recientemente, a finales de año, el Real Decreto Ley 8/2023 lo que nos ha designado además es el gestor provisional de esa red troncal de hidrógeno. Se nos ha encomendado la misión de presentar una propuesta de infraestructura troncal de hidrógeno a 10 años, que ahora entraré en detalles, y luego también pues, a empezar ya con el desarrollo de los proyectos de interés común europeo, que también os entraré en detalles, que básicamente es ese corredor H2Med que os decía, que tiene una pata central, digamos, que es la conexión entre España y Portugal, que es lo que denominamos CELZA, que une Celorico con Zamora, y luego la conexión Barmar, que es la que une Barcelona con Marsella. Para poder desarrollar todo este corredor, al mismo tiempo lo que se necesita es desarrollar toda una red troncal en España que permita conectar esos puntos de producción que puedan atender tanto a la demanda nacional como a la potencial exportación, ¿no? Y estos proyectos son los que se incluyen como proyectos candidatos a proyectos de interés común europeo, que además une el desarrollo de 2 almacenamientos en el norte de España, en el País Vasco y en Cantabria. Entonces, ¿qué es lo que hemos ido haciendo para el despliegue de las infraestructuras de hidrógeno? Pues bueno, como veis, sobre todo hemos empezado activamente en el año 2023, bueno, ya a finales del 22 fue cuando se presentaron estos proyectos como candidatos a proyectos PCI.
A principios del 2023, y ahora entraré en detalles de qué es lo que hicimos realmente, hicimos un análisis teórico de mercado. En base a la información que había disponible, pues detectamos cuál podría ser el potencial de producción y de consumo de hidrógeno renovable en España a 2030 y a 2040, para poder identificar cuáles iban a ser las potenciales necesidades de infraestructura para poder unir esa producción con esa demanda. A partir de ahí, lo que hicimos fue, oye, esto es un análisis teórico que está muy bien, pero lo que vamos a necesitar es contrastar con datos reales. Vamos a ir a mercado, vamos a saber realmente cuál es el apetito del mercado, qué proyectos hay sobre la mesa, qué esperan producir, cuándo, en dónde y al mismo tiempo qué se espera consumir, cuándo, en dónde, ¿no? Entonces lanzamos un proceso que denominamos de Call for Interest en septiembre del 23, que lo llevamos durante todo lo que quedaba de año 2023, y a principio del 24 fue cuando hicimos nuestro segundo día del hidrógeno, en el que presentamos los resultados de la Call for Interest, que ahora entraré también en detalle, que básicamente lo que hacía era refinar las conclusiones que habíamos tenido aquí con el análisis teórico, y lo que es más importante, pues vino a poner sobre la mesa que el trazado preliminar que se había puesto tenía sentido y era por donde había que ir, al mismo tiempo pues, que identificó nuevas necesidades de infraestructuras, ¿no? Entre medias, como decía, pues está el Real Decreto Ley que comentaba, y luego, el 29 de abril, en línea con el Real Decreto Ley, lo que hemos hecho es una propuesta de infraestructura troncal al Ministerio, y lo que estamos ahora mismo es pendientes de saber exactamente cuáles van a ser los próximos pasos que vaya marcando el Ministerio. Entendemos que al final pues lo que tendrá sentido es que esto vaya vía una planificación. Como sabéis, hay planificación del sistema de gas natural y del sistema eléctrico, entonces tiene sentido pues, que haya una planificación al menos coordinada del gas, de la electricidad y del hidrógeno, ¿no? Voy a entrar ahora en lo que hicimos del análisis teórico de mercado a principios del 2023. Esta es la foto que quedaba de las infraestructuras que estábamos preveyendo, ¿no? En azul están las que estábamos previendo para 2030 y en verde las que estábamos previendo para 2040. Básicamente, ¿cómo hicimos este análisis? Estimamos el potencial de demanda y el potencial de producción, que daban unos niveles aproximados de un consumo estimado de aproximadamente 1,3 millones de toneladas en 2030 y de entre 2-3 millones de toneladas de producción también en 2030. Y luego estaba pues, el potencial de exportación. Esto sería lo que comentaba antes, que es Celsa, que es la parte del corredor de H2Med que conecta con Portugal, y esto es Barmar, que es la parte que conecta con Francia, ¿no? Básicamente lo que veíamos son los llamábamos dos grandes ejes, aunque luego están con subejes, que es toda la Vía de la Plata, con una conexión a Puerto Llano, cornisa cantábrica, Valle del Ebro y eje Levante, y luego la conexión ya con Barmar, ¿no? En aquella época, la parte de la conexión a Galicia formaba parte de un proyecto que tenía Reganosa, pero a principios de, durante todo este periodo, Enagas y Reganosa han llegado a un acuerdo, y entonces realmente esto ya forma parte de lo que son los proyectos de Enagas, que si bien a día de hoy no está como proyecto PCI, que se comentaba de proyecto de interés común a 2030, pues sí que se espera que se incorpore en las siguientes convocatorias, ¿no? Básicamente era un estudio que estaba sujeto a realmente contrastar con lo que dijera el mercado y con lo que fuera definiendo el Ministerio. Y bueno, aquí estarían los dos almacenamientos que comentaba antes. ¿Cómo hicimos este análisis? Pues básicamente, la parte de la potencial producción de hidrógeno verde, lo que vimos es, por un lado, estaban sobre la mesa pues, los grandes proyectos y valles de hidrógeno públicos que estaban en desarrollo, que todos somos conscientes pues, que obviamente hay información ahí que hay que filtrar, algunos proyectos pues, están más maduros, otros menos, etcétera. Y luego identificamos un potencial de producción de hidrógeno por provincia, teniendo en cuenta pues básicamente aquellas zonas en las que la producción del hidrógeno pudiera ser más competitiva. Como sabéis, en el coste de producción del hidrógeno o en el LCOH, el Levelized Cost of Hydrogen, uno de los factores determinantes, bueno, aparte del CAPEX, obviamente, son la parte de los costes de la electricidad, ¿no? Entonces, en aquellas zonas en las que el coste de la electricidad pueda ser más competitivo, son las zonas que potencialmente van a tener un LCOH más bajo, ¿no?
¿Y cuáles son las zonas en las que el coste de la electricidad puede ser más competitivo? Pues aquellas en las que tienen un recurso renovable pues más favorable, tanto porque tengan mayor producción de horas solares, eólicas, permitan hibridación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí que hicimos un análisis teórico de identificar, en base a la producción horaria que podía haber, solar, eólica, basadas en históricos, hibridaciones, potenciales configuraciones, porque, como sabéis, es muy importante la configuración que tenga el proyecto. Pues no es lo mismo un proyecto que tenga una planta renovable dedicada que sea solamente solar, a uno que la tenga híbrida, a uno que complemente con un PPA para poder aumentar las horas de producción y las horas del electrolizador. Entonces, en función de eso, fuimos definiendo esos potenciales zonas en las que la producción podría ser más competitiva. Y luego, para la demanda, lo que hicimos es partir de la demanda actual industrial de gas natural y del resto de combustibles fósiles, combinarla con las tendencias que se están marcando y los escenarios de demanda nacional de los diferentes planes europeos y nacionales, como por ejemplo el REPowerEU o el PNIE, ver cuáles pues, pueden ser las potenciales curvas de adopción por sectores, teniendo en cuenta que, como estamos hablando a gran escala, realmente pues los sectores que van a tener una implementación más rápida, pues precisamente van a ser aquellos que tengan una difícil descarbonización y, por ejemplo, pues todo lo que tenga que ver con todo el sector industrial, con las refinerías, las acerías, el transporte pesado, etcétera, ¿no? Y luego, obviamente, pues también metimos todo el tema de las exportaciones que están previstas por H2ME y potenciales exportaciones marítimas, que hay algunos proyectos que también han anunciado públicamente. Esto lo metemos en una coctelera y, en función de eso, pues vimos cuál era la necesidad de infraestructura básica de hidrógeno, que es básicamente intentar conectar las zonas de alta producción o de alto potencial de producción de hidrógeno con las zonas de mayor consumo y, al mismo tiempo, pues, a buscar una garantía de suministro. Como os decía, esto lo hicimos a principios del 2023, pero luego dijimos, vamos a ver qué es lo que nos dice el mercado, a ver si realmente tiene sentido las estimaciones que estábamos haciendo de producción y de mercado, ¿no? Y entonces, en función de eso, lanzamos nuestro proceso de Call for Interest, que básicamente era contrastar esas necesidades y, al mismo tiempo, garantizar que fuera un proceso abierto, no discriminatorio, transparente, en los que todos pudieran participar y fuera realmente disponible para todos, ¿no? Conclusiones de este proceso. Bueno, tuvimos una muy altísima participación y lo primero que vimos es se ha registrado mucho potencial de producción. ¿Por qué? Porque, en el fondo, es lo que decíamos, hay muchísimos proyectos, unos más maduros, otros menos. Entonces, imaginaros las cifras. En 2030 obtuvimos que hay un potencial de producción en España de casi 8 millones de toneladas año y en 2040 de casi de 9, ¿no? Frente a un consumo de aproximadamente 1,3, 1,5, que ese sí que está muy en línea con nuestro análisis teórico. La capacidad de electrólisis pues iba muy ligada a la producción que se estaba indicando. En total se registraron más de 200 empresas y más de 650 proyectos, ¿no? Y, al mismo tiempo, también hacíamos algunas preguntas para ver potencial interés en la producción de amoníaco o en CO2. Como os decía, pues todo con un proceso abierto, no discriminatorio, que había sido auditado y verificado por Bureau Veritas. Entonces, lo que vimos es, hombre, esto es demasiado, ¿no? Entonces, vamos a hacer diferentes escenarios y ahí lo que decidimos es, oye, tenemos este escenario potencial máximo, que es realmente tal cual lo que nos han reflejado en la Call for Interest. Vamos a hacer un escenario que denominamos central o Call for Interest, en el que nos vamos a enfocar en los proyectos que son más maduros, con criterios objetivos, porque había preguntas en las que te permitía decir si el proyecto ya tenía contratos para la compraventa de hidrógeno, que son los menos, si el proyecto había tomado decisión de inversión, si estaba ya en tramitación, etcétera. Entonces, filtrando a proyectos menos maduros, a proyectos más maduros, llegábamos a aproximadamente 2,5 millones de toneladas de producción, que ya era algo más razonable, ¿no? Y 1 millón de toneladas año de consumo nacional. E incluso hicimos un escenario todavía menor, que sería ese escenario base, que es el que estaba en línea con los objetivos del PNIE. Como decía antes, los objetivos del PNIE son 11 gigas de electrólisis en 2030 y, básicamente, este escenario lo que hace es, sobre este de aquí, me enfoco principalmente en aquellos proyectos que me han registrado de producción, que me han registrado que el consumo va a ser nacional.
que no va a ser para exportación. Y entonces aquí estaríamos llegando pues aproximadamente al 1,5 millones de toneladas año en 2030. El consumo pues prácticamente no varía, que es 1 millón de toneladas año. Con estos 3 escenarios lo que hicimos fue mapear en puntos de agregación, porque toda la información que podíamos sacar tenía que estar agregada, no podíamos revelar información confidencial. Entonces hicimos 48 nodos de agregación a lo largo del territorio y en esos nodos de agregación concentramos toda la producción y toda la demanda que nos estaba saliendo a partir del proceso de Call for Interest, ¿no? Y como veis, pues tenemos grandes zonas esto en principio es la producción, Aragón, que confirma pues, que realmente ahí tienen potencial para la hibridación, con lo cual sigue la norma que estábamos comentando en el análisis teórico de que tienen mayor disponibilidad de recursos renovables. Esto además son proyectos concretos, toda la zona, por ejemplo, de todo el eje entre Huelva, Cádiz, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, etcétera, ¿no? Que básicamente pues, son los 2,5 millones de toneladas año que estábamos diciendo en 2030 de ese escenario central de Call for Interest, que equivale aproximadamente pues, a 23,3 gigas de capacidad de electrólisis. Este otro mapa es el contrario, es el mapa de potencial consumo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, que el consumo no coincide exactamente con esa producción, salvo aquí, bueno, aquí tenemos un punto muy gordo que es Huelva, pero todos sabéis pues, que allí hay varios proyectos que están registrados, entonces al final ahí hay un punto bastante gordo. Y luego pues está como más distribuido por todo el territorio y obviamente los puntos más gordos pues están situados en las zonas, los grandes polos industriales que normalmente además suelen estar en zonas portuarias, ¿no? ¿Qué nos dice este 1 millón de toneladas? Pues que es bastante más alto que las 500.000, 600.000 toneladas de hidrógeno gris que se consumen a día de hoy en España, con lo cual se han identificado nuevos usos del hidrógeno renovable, no solamente para la sustitución del hidrógeno gris, ¿no? ¿Qué hicimos a continuación? Oye, pues vamos a combinar esa producción con ese consumo y lo que se ve es que se confirma la red que habíamos indicado previamente como proyecto de candidato a proyecto de interés común y también la que habíamos puesto en nuestro análisis teórico, porque como veis, pues sigue siendo esta misma red la que se necesita, al mismo tiempo que se identifican nuevas zonas que, bueno, pues que hemos analizado y que habría también que determinar nuevas zonas de infraestructuras, ¿no? Sí que es verdad que esa propuesta que hemos presentado al Ministerio, que es lo que decía, tiene en cuenta estos resultados, pero por el momento no puede hacerse pública, ¿no? Esto sería 2040, que a 2040, pues como veis, sube exponencialmente el potencial de producción. Este es el de potencial máximo, ¿vale? Que son 9 millones de toneladas año. Hay interés también en la potencial conexión con Argelia y con Marruecos. Se han registrado proyectos que tienen potencial interés, lo que llevaría pues, a que sería necesario hacer esta conexión y posiblemente desarrollar ese eje central, ¿no? Y este sería el potencial consumo a 2040, pues que pasa de 1 millón de toneladas a 1,5. ¿Cuáles son las conclusiones o los beneficios que podemos tener del desarrollo de esta red? Bueno, yo creo que los tenemos todos más o menos en mente. Por un lado son energéticos y medioambientales. Como decía, el hidrógeno renovable contribuye a la descarbonización, con lo cual, si hacemos el desarrollo de infraestructuras, estamos permitiendo que esa descarbonización llegue a todos los sectores, que al mismo tiempo se reduzcan las emisiones, se mejore la calidad del aire, se fomente el desarrollo de las renovables. Por otros lados, permite contribuir desde un ámbito social. ¿Por qué? Porque normalmente las zonas de potencial producción de hidrógeno renovable están en zonas que a su vez son de la España despoblada, que están en territorios de transición justa. Entonces, con el desarrollo de este tipo de proyectos, precisamente lo que permitimos es contribuir a esa transición justa, generar empleo, contribuir a economías locales y objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y luego, por otro lado, pues está claramente los beneficios socioeconómicos que permiten el desarrollo industrial, el desarrollo de la innovación, al mismo tiempo pues hace de efecto tractor para toda la cadena de valor del hidrógeno renovable. ¿Y cuáles son las conclusiones de todo lo que os he contado?
Bueno, básicamente, yo creo que aspecto fundamental es que España reúne las condiciones para convertirse en un gran hub de hidrógeno renovable. ¿Por qué? Porque tenemos potencial de producción, tenemos capacidad de interconectarnos tanto con el norte de África como con el resto de Europa, entonces tenemos que aprovechar esta posición privilegiada y estas capacidades tenemos para posicionarnos ahí. Por otro lado, lo que refuerza esta visión es que precisamente el H2Med y toda la infraestructura troncal de hidrógeno que se ha presentado se ha reconocido como proyecto de interés común europeo, con lo cual desde la Comisión Europea también lo están viendo así, ¿no? ¿Qué lo refuerza más? Pues el hecho de que hemos ido a mercado y todos los agentes que han respondido muestran un interés para la potencial producción y para el consumo de hidrógeno renovable. Se han identificado esas necesidades de infraestructuras que coinciden con los proyectos de interés común y al mismo tiempo pues, se han identificado nuevas zonas de producción y demanda. Al mismo tiempo, pues, si habéis visto, prácticamente los centros de producción y consumo abarcan todas las comunidades autónomas, con lo cual es un impacto positivo de competitividad y bueno, que es un aspecto para el desarrollo de todas las comunidades. ¿Y qué os diría? Pues como próximos pasos, básicamente estamos esperando a que el Ministerio pues sea el que establezca cuáles son los próximos pasos. Nosotros hemos presentado esa propuesta de infraestructura troncal y a partir de ahí pues tenemos que seguir avanzando para que el eje que ponía antes desde principios del 23, que realmente hemos empezado antes, pero ahí fue cuando se marcó el hito, pueda continuar y podamos llegar a este despliegue de infraestructuras. Y por mi parte, nada más. No sé si tenéis alguna duda. Gracias, Elena, por hacer el tiempo, pero tenemos cuestiones, Es decir, da tiempo, tenemos unos minutos para cuestiones. ¿Alguna cuestión? Sí. ¿Por dónde empezamos? Yo por el primero que he visto, ¿vale? Bueno, gracias por la presentación y solo te quería preguntar, ayer estuvimos viendo el tema de la internacionalización del hidrógeno y había ponentes que decían que sí la veían, o bueno, así lo entendí yo, y otros que decían como que no lo veían mucho, que se pudiera hacer una buena internacionalización. Entonces mi pregunta es, nosotros en España el hidrógeno queremos consumirlo aquí, principalmente, y después ese excedente que tengamos enviarlo a otros países. Países como Alemania, que van a ser muchos de los que nos van a pedir hidrógeno, son países más grandes. Entonces, ¿va a haber suficiente hidrógeno como para suministrárselo a ellos? A ver, en principio el potencial está. Otra cosa es que realmente se vayan atando los proyectos y se vayan tomando las decisiones de inversión y al mismo tiempo se vaya. Pero has visto que hay potencial enorme, es decir, es cierto que la primera consideración es vamos a cubrir nuestra demanda nacional, pero nuestra demanda nacional hemos visto que anda en el 1.000.000 de toneladas, 1,5 millones si me apuras. El potencial de producción que hay con proyectos de todo tipo, maduros, no maduros, son los 8 millones de toneladas. Si nos centramos a lo mejor en los más maduros, son 2,5. Seguimos teniendo 1,5 millones, 1 millón de toneladas para exportar. A eso se junta que el desarrollo de H2Med, como decía, conecta desde Portugal, entonces tienes también una entrada de flujo de hidrógeno renovable desde Portugal, que en principio lo que está fijado según lo que han acordado los gobiernos, porque este proyecto está apoyado por los gobiernos de Portugal, de España, de Francia y de Alemania. Lo que han acordado es que en principio se está pensando en 750.000 toneladas que entrarían también desde Portugal. Entonces, esas se unen a la producción de España excedente para poder exportar. Con lo cual, a priori, potencial hay y el tema es que los proyectos tienen que materializarse. Uy, te iba a dar... Y luego, Elena, aunque no está cuantificado, también tenéis contemplado de alguna manera, según has nombrado, Argelia y Marruecos, ¿no? Que esos serían otros inputs. O sea, que eso aumentaría incluso las necesidades. Seguimos por aquí. No sé si es exactamente con el hidrógeno, pero ¿hay algún problema como con Francia de hacer ¿ha tenido Francia algún problema a la hora de hacer la unión
y hacer el corredor del hidrógeno. No sé si ha sido solo en hidrógeno o ha sido en otro tipo de corredores de, no sé si de gas natural o de qué, pero sé que ha habido problemas con Francia, pero exactamente cómo está el tema en este momento. Entiendo que es la noticia de firma, ¿no?, que no estaba muy clara. Te suena bien. De hecho, históricamente está el proyecto MidCat, que luego se llamó STEP, que era el proyecto que había para la conexión gasista, la tercera conexión gasista a través de los Pirineos por Francia, ¿no? Entonces, al final se paralizó. Sí que es verdad que para la parte del hidrógeno, como os decía, a día de hoy está el compromiso de los gobiernos, tanto de todos los países involucrados y al mismo tiempo también de la Comisión Europea, porque ha reconocido el estatus de proyectos de interés común. Entonces, en principio, Francia está involucrada. En el desarrollo de H2Med estamos los TSOs, que somos los Transmission System Operators del gas natural de estos países. Entonces, está por la parte de Portugal está REN, en España estamos en Agas, en Francia están GRT Gas y Terega, y en la parte de Alemania está OGE. Entonces, en principio, el proyecto sigue adelante. Los gobiernos están muy comprometidos. Además, la semana pasada se ha firmado un acuerdo que es lo que llaman el Joint Development Agreement entre los promotores, por el que ya se establece el porcentaje que va a tener cada una de las partes en ese corredor. La parte española va a tener un 50% y la parte francesa tendrá un 50%, y posteriormente pues hay un periodo, una ventana para que se pueda incorporar también el operador alemán, que disminuiría proporcionalmente la participación de Francia y España, ¿no? Pero a día de hoy los países están, los gobiernos están apoyándolos y el proyecto sigue adelante. Es una conexión offshore, no es una conexión como la que estaba prevista a través de MidCat o STEP. Esta conexión es offshore y uniría Marsella con Barcelona. ¿Quién teníamos por aquí? ¿Alguien? Si no... Que no sé si se habló ayer, habéis dicho que, bueno, has dicho que el caso base, que ni el óptimo ni el mínimo, aproximadamente la producción era de 23 gigavatios, me ha parecido ver. ¿Tenéis computado cuál es la producción a día de hoy? Porque eso me imagino es el horizonte de 2030, el caso base para el 2030. A día de hoy, ¿cuál es la producción a nivel nacional? Y los que hay son más a nivel más pilotos, o sea, no son proyectos enormes. Está el proyecto de Puerto Llano, está el proyecto de Nagas en Mallorca. Bueno, hay 4 o 5 iniciativas. Desde aquí hasta el 2030 hay muchísimos proyectos sobre la marcha. Muchos de ellos han recibido ayudas a través de los diferentes PERTES, que son los planes que ha lanzado de recuperación el Gobierno. Muchos de ellos también tienen ayudas europeas. Entonces, en principio, están a tiempo para poder ir tomando todas las decisiones. Muchos están más avanzados ya con las ingenierías hechas, para poder llegar a su puesta en marcha o producción en 2029, 2028 algunos, y luego pues ya conectarlos a través de la red troncal a partir de 2030. En el curso de 2030 hablaremos ya de lo que se ha cumplido, ¿vale? O sea que... Una cosa que quería preguntar es, en cuanto a los cálculos, creo que a lo mejor no lo has dicho que no, pero son para únicamente... hidrógeno verde producido por electrolisis, ¿no? También a lo mejor tendréis en cuenta otros, a lo mejor por vías, no sé, a lo mejor de biomasa o otros sistemas. A priori, nosotros en el proceso de polipolímeros no limitamos a que fuera producido por electrólisis, sino que había una pregunta que decía, oye, el hidrógeno que planteas producir, ¿a partir de qué recurso está? Prácticamente yo te diría que la totalidad fueron por electrólisis. Sí que había algunos proyectos más residuales, pues estaban basados en fotoelectrocatálisis, pero realmente la producción masiva está pensada en electrólisis. Hacemos una última pregunta más que queréis por ahí, ¿vale? Y ya vamos a hacer.
Sí, yo quería preguntarte si en el estudio que habéis hecho, cómo impacta lo que es la producción de electricidad y la competencia que va a haber en la electrificación de procesos con toda esta demanda, porque al final la producción de hidrógeno es muy demandante de electricidad también, y si eso está reflejado en el caso base que habéis presentado. Sí, en nuestro análisis, incluso en la propuesta que hemos hecho al Ministerio, implícitamente pues hace un cálculo de cuáles son las necesidades eléctricas. Como sabéis, además, el PNIEC tiene un plan de desarrollo de energías renovables muy ambicioso, y nosotros en el primer análisis teórico tuvimos en cuenta, ten en cuenta además que no todas las plantas renovables asociadas a estos proyectos tienen que estar conectadas a red. Normalmente los modelos que están buscando la mayor parte de los productores son modelos híbridos o plantas mixtas, que pueden tener una parte conectada a red y otra parte en mayor o menor proporción que no esté conectada a red. Entonces, esto lo que te permite además es la optimización del recurso. Hay otras que complementan con PPAs, etcétera, ¿no? Pero todo esto se hace en un conjunto. También hay que tener en cuenta que si nos enfocamos en que todo puede ser electrificable, es imposible. Es decir, es imposible llevar la descarbonización a todos los sectores solamente con una electrificación. Entonces, hay que buscar otros métodos alternativos, como es el hidrógeno, y obviamente buscar esas sinergias y esa complementariedad. Por eso decía que al final lo que hay que hacer es una planificación integrada y coordinada de los sectores, porque al final tanto el sistema eléctrico va a depender del sistema de hidrógeno, como el sistema de hidrógeno del eléctrico, como el sistema de hidrógeno o el gasista, porque al final el sistema gasista en el fondo no va a tener una planificación, sino una desplanificación que tiene que ir íntimamente relacionada con la del hidrógeno, y el hidrógeno tiene sus propias necesidades eléctricas, pero al mismo tiempo el sistema eléctrico va a necesitar también en muchos momentos del sistema de hidrógeno, ¿no? Entonces, es necesaria esa visión integral, que es lo que es más difícil a lo mejor cambiar a día de hoy. Es decir, el reto es tan grande que no podemos ir por una única solución, y lo que tenemos que hacer es buscar una solución coordinada entre todos, donde todos intentemos encontrar cuál es la mejor solución en cada momento, ¿no? Si os parece, una última pregunta, ¿quieres? Como no estarás esta tarde en la mesa, así que... Gracias, Antonio. Rápido, ¿se podría considerar a Brasil en el contexto que se presentó? Y si es así, ¿de qué manera? Brasil. En todo eso en todo lo del proyecto medio más, y Brasil está contemplado de alguna manera. A ver, la única forma que se me ocurre en todo esto de que pudiera estar contemplado de alguna manera es mediante la exportación e importación marítima. Es decir, al final también todo lo que es el desarrollo de la red troncal, si os habéis fijado, va siempre a los puertos, porque los puertos son los grandes polos industriales y luego además pues son nuestra capacidad de unión con otros territorios. Al igual que el sistema gasista pues ha apostado por las plantas de regasificación, pues al final también es verdad que hay un desarrollo de un mercado de hidrógeno renovable a través de portadores como pueden ser amoníaco, metanol, hidrógeno líquido, el EOHC, que son las diferentes tipos de portadores, ¿no? Entonces, algunos de ellos están en mayor o menor grado de desarrollo, pero va a haber también un mercado internacional. Obviamente el amoníaco, por ejemplo, a día de hoy el amoníaco tiene un potencial bastante importante, ¿no? Entonces, en la medida en que nuestras plantas o nuestros puertos puedan estar interconectados con esta red troncal, lo que va a permitir precisamente es ese flujo de importación y exportación. Perfecto, Elena, pues muchísimas gracias por prestarte a la charla y a las cuestiones. Te despedimos, esperamos verte el año que viene o incluso antes. Y si os parece, pues le damos las gracias. Muchas gracias.